nos vamos a Sudamérica, a uno de los países más pequeñitos de Sudamérica. No tengo el gusto de conocerlo, pero el 20 de marzo me voy para allá, así que ya diré que conozco otro país. Y ahí vamos a presentarles a una hermosa mujer. Yo no la conozco, la verdad tengo que confesárselos, no he trabajado todavía con ella, pero ella tiene un currículum que cuando yo lo vi, me dije, wow, como decimos en mi país, bruta, ¿cuánto currículum tiene? Y entonces, ahí la tenemos, a la doctora Solia. Hasta su nombre es particular y me gusta. Solia, ¿ya estás ahí, hermosa? Ahí está, mira. Y además es muy hermosa. Muy amable. Solia Centeno de Baglivo, ¿lo pronuncié bien? Correcto, muchísimas gracias. Okay. Muy bien pronunciado. Licenciada en Ciencias Jurídicas, de profesión abogada, life coach, docente en plataformas educativas digitales, conferencista, escritora e investigadora en temas de crecimiento personal y desarrollo del ser a través del blog personal Limpiando la Oscuridad del Alma. En su página web www.soliacenteno.com desarrolla entrenamientos, cursos y conferencias en temáticas de impulso al cambio del sistema educativo a través del enfoque integral de autoconocimiento y desarrollo del ser. Cuenta con 2 obras literarias publicadas: La muerte fue la liberación y Sobreviviendo al sistema educativo. También es coautora en el primer libro de la serie Mujeres Dreams Boss, junto a 27 mujeres. Bajo y coautora junto a 30 mujeres en el segundo libro de la serie Mujeres que se atreven y superan límites. Esas somos nosotras. Bienvenida, Solia. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿En qué ciudad de Bolivia estás? Bueno, me encuentro en la región oriental de mi país, Bolivia, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a 400 metros sobre el nivel del mar, en contraposición al occidente de mi país, que está a 3.700 metros sobre el nivel del mar, un país muy diverso, así que estoy en la región tropical. Bueno, en Santa Cruz estaremos, aterrizo yo el 20 de marzo a las 9 de la noche, amiga. Bienvenida, tienes que venirte a tomar un café en mi casa, va a ser un honor recibirte. Bueno, te encargo ahí el agendarnos con Alfredo Rocha y él nos va a coordinar Sí, todo el evento. de hecho, hacemos un churrasco acá. Genial. ¿Vieron? Ya tengo churrasco en Bolivia. Bienvenida, hermosa, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer, bueno, pues a María Fernanda, a la Universidad Marista de Querétaro. He tenido el honor de conocer esa hermosa ciudad hace el año 2019, cuando estaba en una gira con el activista Jürgen Klarik, que estábamos en el tema de cambio del sistema educativo. Y bueno, pues una de mis pasiones, de mis grandes pasiones desde muy chiquita, es la investigación. Lo que les voy a mostrar a continuación en el tema que elegí, rompiendo paradigmas de la educación, es provocar en ustedes el cuestionamiento, el sentido crítico y obviamente, como siempre decimos cuando queremos provocar cambios, no me crean nada, investiguen y tomen nota de todo lo que les voy a compartir, que es un resumen de investigaciones que vengo trabajando hace 20 años atrás, que con la bendición de Dios lo voy a plasmar en mi tercer libro. Y bueno, pues me encantan los gráficos, soy muy visual y como toda mujer me encanta explotar el cerebro emocional, obviamente combinando con la parte racional, que es la parte favorita de los varones. Así que voy a comenzar a compartir pantalla y aquí está. A ver, compartir. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? No sé si se ve, si alguien me puede confirmar, por favor. Estás empezando a compartir, ya está. Nada más, por Okay. favor. Perfecto, Ahora sí, listo. muy Listo, bien. listo.
Por favor, sé que en sala hay investigadores, hay personas que están buscando el cambio del sistema educativo. No es secreto para nadie que estamos en un movimiento actual en Latinoamérica buscando en lo personal, y sé que hay muchas personas que están en esta misma carrera, buscando que se inserte la educación emocional como parte del pensum curricular, no solamente en colegios y universidades, sino también en lo que son las entidades corporativas, porque no es secreto para nadie quien no sabe regular sus emociones, pues obviamente está destinado a una vida de sufrimiento. Quien aprende a regular sus emociones y tiene conexión con su área oscura, pues aprende a convertirla en maestro, y lo más probable, aparte de la resiliencia, es que sea una persona que tenga un enfoque claro, porque sabe para qué es bueno y para qué no es bueno. ¿Y por qué me dedico en este camino? Por un intento de suicidio que tuve a mis 14 años, que me lo callé hasta mis 42 años, en que decidí romper el silencio y donar mi testimonio de manera voluntaria a un documental que se llama Un crimen llamado educación. Ustedes pueden googlear en YouTube, encuentran el documental es gratuito, está dirigido por el activista Jürgen Klarik, inspirado en una tragedia personal de su hija. Pues si yo como representante de mi país decido donar de manera voluntaria y romper una memoria de dolor que la tenía callada, que no sabían ni mis papás, ni mi esposo, ni mis hijos, entonces ya se pueden imaginar el drama que fue a nivel personal, pero gracias a Dios, cuando uno tiene el coraje y la valentía de cruzar el portal oscuro de decir la verdad, pues sabemos que la verdad limpia, sana y engrandece. Y eso me llevó a una sanación de relaciones familiares que me permite hoy llevar una vida con mayor integridad, libre de máscaras, pues y libre de tantos tabúes que agarré en mi vida, producto de un sistema educativo carente de educación emocional y carente de herramientas de autoayuda. ¿Por qué es importante en el tema de la educación emocional ponerla en el tapete? ¿Y por qué tenemos que comenzar a hablar como una materia oficial en la malla curricular en el sistema educativo? En pantalla pueden ver pinturas rupestres de 350,000 años antes de la era común, donde claramente nos da un mensaje. Estas pinturas rupestres están en la región de Castellón de España, y obviamente son sacadas de páginas oficiales de arqueología, que es otra de mis pasiones. Amo la antropología y la arqueología, soy empírica en esas áreas. Un sueño frustrado fue querer certificarme en ello, pero bueno, cosas de mi país y de mi vida personal no lo logré, pero eso no me impide que pueda estudiarlo, y gracias a las redes sociales y al internet, pues puedo seguir grandes arqueólogos y ser pupila, aunque ellos no saben que soy su pupila, pero los tengo adoptado como maestros. Y en estas pinturas, ¿qué es lo que vemos? Expansión mental del ser humano desde miles de años antes de la era común, donde ya buscaban desarrollar la creatividad a través de los colores, las figuras y el movimiento. Solo un cerebro emocional lo suficientemente desarrollado, conectado con las emociones y sentimientos, es capaz de tener este tipo de expresión en formas y figuras claramente definidas en una actividad. No es lo mismo hacer un cuadrado o un rectángulo que hacer una figura humana, dibujar animalitos. ¿Y qué se ve? Pues hay una cacería, ¿no? Entonces se ve ahí una expresión emocional en una habilidad blanda, que es el dibujo, el color, la concentración. Pues y quienes son profesores de arte saben muy bien la gran riqueza en la parte sensorial, psicológica y cognitiva que desarrolla hacer un dibujo. Esto es una flauta encontrada en unas ruinas en la zona de Eslovenia, que se encontró en el año 1995, con una antigüedad tasada entre 55,000 a 43,000 años antes de la era común, ¿no? Entonces, mucho más antes de la llegada del Homo sapiens, estamos hablando de la era neandertal. Y esta flauta, ¿qué es lo que nos dice? Claramente se ve ahí en la imagen, la figura, y obviamente los arqueólogos y científicos especialistas pues vieron que haciendo una reconstrucción holográfica, efectivamente tenía las características para desarrollar un sonido claramente audible y que pueda desarrollar entonaciones.
¿Qué nos dice una flauta de 55.000, 43.000 años antes de la era común? Volvemos a lo mismo, un desarrollo de un cerebro emocional conectado con una inteligencia de sentimientos que busca una expresión. Llámese que se use para tema religioso, de ocio, de diversión, de guerra, de llamar animales, de pastoreo, independientemente. Estamos viendo un ser humano que necesita expresar melodía en sonidos. Y eso es una expresión emocional. Estas son más pinturas rupestres, la caverna de Altamira, son las más famosas, la cueva de Chauvet, 30.000 y 40.000 años antes de la era común, que vemos aquí colores, colores, vemos juego en el dibujo. Cualquier persona que no sepa de historia, cuando lo ve, puede pensar que es inclusive de una clase de arte. Es más, yo creo que en muchas clases de arte difícilmente se puede llegar a una precisión como esta. Parecen personas, estudiantes profesionales. No digo que había una escuela de pintura, pero sencillamente esto nos da una pauta de la gran necesidad del ser humano de expresar la parte emocional en una época cavernaria donde las largas temporadas de invierno provocaban momentos de quietud donde ellos, a través de esta creatividad, pues lograban sobrevivir y dejaban una huella que reflejaba su estado emocional. Seguimos avanzando en el tiempo, 18.000 años antes de la era común, y encontramos este objeto muy original, le llaman en Francia churinga, que fue en una zona con ese nombre encontrada en unas cuevas, y causalmente, este mismo instrumento tallado en hueso, en piedra, en madera, en diferentes tipos de elementos, fue encontrado al mismo tiempo en Europa, en Asia, en África, en América y sobre todo en Australia, ¿no? Lo agarraban como una onda y provocaba un sonido, un silbido especial que independientemente de qué continente se encontraba, algunos dicen que era para llamar al rebaño, otros dicen que era para la caza, para llamar animales, otros decían que era para ahuyentar animales, otros decían que era un tema de ocio, otros decían que era un factor religioso, independientemente del uso, mucha causalidad, una sincronicidad que en los 5 continentes principales fue encontrado el mismo instrumento con una conexión de inteligencia emocional para darle casi el mismo sentido. Entonces, seguimos navegando en el tiempo, pues si llegamos a lo conocido, lo que leemos en la historia con nuestros profesores de historia, que son las culturas antiguas que tienen, según la historia tradicional, dicen 3.000 años desde que se inventó la escritura, según la arqueología hoy en día, vamos a tener que reescribir la historia, porque desde que se encontraron las tablillas de Sumeria, estamos hablando de 10.000, 8.000, 15.000, hasta 20.000 años antes de la era común. Prácticamente nos tira a la lona todos los libros de historia y toda la época cronológica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas culturas que actualmente están revolucionando? Pues son Mesopotamia, China, la parte de México, tienen la bendición de estar en una riqueza cultural, la parte de Tiahuanaco, el Tahuantinsuyo, que es Perú, Bolivia, Ecuador, Egipto y India. En estas culturas, lo interesante es que en todos los gráficos de los templos y en todos los gráficos de tablillas que se han encontrado en varios de los descubrimientos arqueológicos, se descubre por todo el material, porque son las culturas que han dejado mayor contenido tatuado, escrito, grabado, en metal, en piedra, en los ladrillos de diferentes formaciones. Existen suficientes retos que muestran que ellos ya tenían un conocimiento de la relación de los colores Perdimos tu conexión, hermosa.
A ver, levanten las manos. Aparezcan en la cámara. Eso. No están dormidos. Bueno, en lo que se reconecta Solia, yo tengo una pregunta para Juan José Gigliotti, que está allá atrás. Que se me perdió. Juan, hace un rato, en las actividades que estuvimos trabajando con Susana, puso una actividad en la que iba presentando palabras en la pantalla y dijo, den ¿cómo se llama eso? Una palmada cuando aparezca la palabra que represente un animal. Y todos iban aplaudiendo al ritmo y aparecía la palabra con animal y todos aplaudían. Y estaba perfecto. Hasta que el final de la lista puso la palabra vaca, pero con B labial, con B de burro. Y entonces, la gran mayoría aplaudió. ¿Por qué? A ver, espérate, te voy a dar el micrófono para que eso nos lo expliques, por favor. Para explicarlo, me sacas el ejercicio de mañana con los sensores puestos. El tema es así. Cuando ustedes aprenden a hablar, su cerebro lo primero que interpreta es la fonética. No le interesa cómo se escribe. Por eso hubo una tendencia en algún momento en el mundo a que se escriba como se escucha. El mundo estuvo medio en contra de todo eso. ¿Por qué está la H? ¿Por qué existe hielo y la escribís con H y sin H? Se leería igual, sin embargo es con H. Eso es porque, bueno, hubo una propuesta de que ciertas cosas se escribían de cierta manera. Primero estuvo la fonética, y después estuvo la palabra. Es lo mismo que cuando ella les hacía aplaudir. ¿Por qué hacía esto y ustedes aplaudieron? Si no lo hizo. Porque primero estuvo el lenguaje no verbal. El ser humano se comunicaba por señas. Después apareció lo verbal. Entonces, el lenguaje no verbal era lo más importante en aquella época. De ahí arrastramos el darnos la mano. El darnos la mano viene de cómo, si yo no me comunico con ustedes y me cruzo con ustedes en la selva, pues yo voy a cazar para allá y ustedes vienen a cazar para acá, ¿cómo les digo a ustedes que yo no quiero pelear con ustedes? Entonces un gesto era de mostrar las manos vacías. Mostrar las manos vacías hacía que la otra persona identificara que no querían pelear con ellos. Y de ahí se fue dividiendo, se fue desvirtuando hasta que apareció el dar la mano. Por eso, después la mujer adoptó el dar la mano. No queda a veces, en algunas culturas, que mujeres que se conozcan se dan la mano. Porque eso era una cosa muy, muy masculina, porque eran los que salían a cazar. Entonces, de ahí viene, cuando ella está hablando de antropología, de ahí arrancan las neurociencias. Fíjense que está el color, que están las imágenes. Eso es donde nosotros también nos metemos también para estudiar. Si no entendemos estas cosas primitivas, no entendemos lo que pasa ahora. Si no lo entendemos lo que pasa a un niño de 0 a 3 años, como hablamos la otra vez en la otra charla y lo vamos a ver mañana, no podemos entender la historia de ese niño a lo largo de su crecimiento. Por eso es tan importante para el cerebro cómo va aprendiendo. Y fíjense que las culturas anteriores ya hablaban de que una persona no es solamente cerebro o corazón. Está mal mirarlo solamente desde un ángulo. El otro día hablamos de espiritualidad, mente y cuerpo. Cuando hablamos de espiritualidad no nos referimos a un signo religioso. Hablamos de un cierto canal de energía que cada uno tiene. Ahí en una diapositiva hablaba de Hertz. Y mañana vamos a ver en vivo cómo se mueven los Hertz, justamente, frente a distintas circunstancias. ¿Está bien? Muchas gracias, muy amable. Estabas muy conectada. No, yo entusiasmada escuchando porque
Estas cosas no se hablan mucho en mi país, así que cuando yo me encuentro con mi tribu, con mi manada espiritual que está en este mismo camino, yo feliz. Una de las habilidades del ser humano es aprender a escuchar también, así que muchas gracias por complementar y por salvarme en este impasse que he tenido de, bueno, el internet de mi país. Si googlean, el internet de Bolivia es uno de los peores internet de Latinoamérica, así que es parte de nuestra resiliencia. Es parte del trabajo, hermosa, no te preocupes. Oye, te invito a que mañana te conectes a las 11 de la mañana de Bolivia, porque Juan José va a hacer una serie de experimentos aquí, va a crear un Frankenstein. Qué emocionante, con mucho Así gusto. que, como ya los amigos ya saben que mañana va a hacer no sé cuántas cosas, van a venir primerito, rápido y puntuales, van a estar aquí mañana. Ahora sí, sigamos, hermosa, Bueno, adelante. continuando con el hilo conductor, todo lo que les voy a mostrar en pantalla, yo los invito a los estudiantes y personas que están en esta área, pues obviamente tomar nota para profundizar, investigar, porque yo no me voy a detener precisamente en el detalle. Mi misión, como les digo, en esta presentación es mostrar un hilo conductor general para llegar a las conclusiones que voy a mostrar al final sobre la gran necesidad de los cambios en el sistema educativo, pero para llegar a esos cambios, previamente tenemos que romper paradigmas. Y estos paradigmas son creados por el mismo sistema educativo tradicional que nos ha creado en un camino de programación sin el uso del razonamiento lógico. Nos enseñan a aprender una verdad sin aprender a encontrar la verdad por nosotros mismos. Obviamente encontrar la verdad por nosotros mismos implica el hábito de investigar y llegar a la profundidad de las cosas, pero para eso se necesitan mentores, y ahí ya estoy dando una primer pauta. El día de mañana los maestros tienen que ser mentores, personas que den herramientas para que cada alumno encuentre la verdad, no decírselas nosotros, no mostrárselas nosotros, sino cada uno llegue a una propia conclusión. Y el maestro pues será como un coach que va a estar orientando, guiando, dando el maicito al pollito para que pueda llegar a su gallinero, un simbolismo. Entonces aquí les estoy mostrando, esto es un resumen en láminas de el concepto que se manejaba en estas culturas antiguas, resumiendo los hallazgos arqueológicos, desde obviamente los papiros hindúes, donde estaban los mantras que están en el Bhagavad Gita, hasta las tablas sumerias, donde está la poesía, el poema de Gilgamesh, y tantas historias que explican la creación del mundo y obviamente la creación del hombre. Y dentro de toda esta cosmología que desarrollan estas culturas, pues se llega a estas conclusiones donde ya tenían una conciencia de integridad de cuerpo, mente y espíritu, ya tenían una conciencia de las frecuencias vibratorias que están conectadas con ciertos órganos del cuerpo humano, y obviamente lo asociaban a los colores. Por eso no es causalidad que en las momias de Egipto habían determinadas piedras preciosas en determinadas partes del cuerpo humano. Cualquiera que se tome la libertad de estudiar las momias antiguas de estas 5 culturas va a encontrar mucha similitud, obviamente, en cómo hacían el entierro, porque el concepto que tenían en la antigüedad no era que venían a tener la mejor casa, el mejor auto, ni a ser los más inteligentes, ni a ser el mejor papá o la mejor mamá. La vida para ellos era considerada un tránsito para alcanzar la conciencia superior. Prácticamente vivían para agradar a Dios. Obviamente no lo conocían con ese concepto de Dios, que eso es un concepto ya más de la época antigua, griego, romano, sino era un concepto de unidad, para ser más neutral. Y ese concepto de unidad les llevaba a prepararse para morir. Ellos venían con la conciencia de prepararse para morir. Por eso no existían dramas, no hay documentación, solamente documentación de guerras y obviamente reinados, imperios. ¿Quién nos ha dejado esta información que les acabo de decir? Mayor documentación. ¿De dónde saco estas conclusiones? Pues de los textos egipcios. Aquí les muestro una clara figura, cómo ellos ya tenían una clasificación del ser humano en lo que llamamos ahora el campo áurico, y las etapas del campo áurico, pues ellos ya tenían
ya tenían definido estos conceptos, el concepto del cuerpo físico, el cuerpo espiritual, la forma, el doble, el K, la fuerza, la energía, el alma. Ya tenían definido que las emociones nacían del corazón, el nombre, incluso para ellos el nombre era sagrado, por eso se hablaba mucho, por decir Carla, hija de José, un ejemplo, obviamente un nombre egipcio, siempre le daban un atributo especial. Y eso lo heredamos inclusive en muchas oraciones de diferentes religiones cuando hablamos del nombre divino y el nombre sagrado. Porque en la antigüedad se manejaba que el concepto del nombre era la frecuencia vibratoria principal. Hablarte por tu nombre era una señal de respeto. Hoy en día nos ponemos apodo, nos ponemos etiqueta, nos insultamos, nos hacemos chistes obscenos y de toda clase. Y es increíble cómo usamos la palabra con una dejadez total de perder ese atributo sagrado. Es por eso que ya vamos a ir llegando a esto. En la fase creadora de cuerpo, mente y espíritu nos cuesta materializar, hacer realidad los sueños que llevamos en el corazón por los filtros mentales que vamos creando del mal uso en la intención al usar la palabra. ¿No? Ya no existe la palabra, tenemos que llenarnos de 20 contratos con 20 abogados y una pistola en la espalda para que las personas cumplan su palabra. La mentira es lo más normal. En esa época, quien mentía era llevado a la muerte. Quien hacía una deshonra era llevado a la muerte. ¿Por qué? Porque era el carácter sagrado que le daban a la expresión del ser humano, ¿no? Entonces, aquí vemos en este gráfico, todo esto ya está sacado de páginas educativas oficiales públicas del Internet. Aquí está el Ib, que le llamaban los egipcios, simbolizado por el corazón, que era considerado una de las partes espirituales más importantes del ser humano. Y ellos consideraban que el corazón, a través de los fluidos que concentraba y bombeaba, era un centro neurálgico para la conexión integral del cuerpo, mente y espíritu. De ahí viene la importancia de la alimentación, porque para prolongar la calidad emocional, ni siquiera la calidad de vida, porque el promedio de vida era corto por las guerras y un montón de factores, para prolongar la calidad emocional y el poder de la entonación de su palabra, ellos usaban bastante las horas de sueño, la alimentación, las plegarias y las oraciones. Por eso esos grandes templos son vestigios de ese nivel de conciencia superior que llevaban estas culturas. Seguimos hablando del hackeando estas culturas antiguas y rompiendo paradigmas mentales de la educación, pues llegamos a la integración de masculino y femenino. Cualquiera que estudie la parte mitológica, religión comparada, filosofías comparadas o historia de la humanidad, va a encontrar similitud en todas las historias antiguas donde hablan de la unicidad del ser humano en la creación del mundo. Se habla inclusive hasta de seres híbridos y que en alguna etapa de la historia esta fusión se separa en dos sexos. Por eso siempre es la tendencia, se habla de la fusión de masculino y femenino como un simbolismo en el tema de la creatividad, la creación, no solamente en la parte sexual, sino también se habla en la parte emocional y espiritual, partiendo del principio de que todos tenemos un lado femenino y un lado masculino, y en la naturaleza también se ve. ¿Y quiénes son los que más representan esta simbología? Pues ahí tenemos el yin y el yang, que está en la cultura asiática, China, Japón y parte de la India también, para ir armando nuestros rompecabezas de cómo se va fragmentando el pensamiento humano de algo que era unicidad. Y esa unicidad pues estaba representada en la manera en cómo ellos representaban a Dios. Ahí a la izquierda pueden ver un mandala. El mandala era una manera de representar el universo y el cosmos en su unicidad, una conjunción de formas, figuras y colores, donde ellos trataban de interpretar que todo estaba conectado y que todo estaba unido. Por lo tanto, la transformación personal de uno era la transformación personal de la manada, ¿no? Y de aquí el hecho de que quienes lograban elevaciones espirituales superiores, que eran considerados los profetas, que tenían un nivel de conciencia superior,
que hablaban con Dios o tenían visiones de lo que era la memoria de Dios, según las escrituras de estas culturas, pues ellos eran los que acompañaban a los monarcas. Cualquiera que revise la historia de la humanidad va a ver que ningún monarca tomaba una decisión si no consultaba con su sacerdote o con su profeta, porque ellos ya consideraban que había un grupo humano especializado en trabajar esos niveles de conciencia, que no tenía contacto con el pueblo, que sus necesidades estaban cubiertas por los medios financieros del rey, y estas personas eran encerradas en templos. De aquí vienen las vestales, las sacerdotisas, las vírgenes, inclusive las vírgenes mayas, las griegas, las egipcias, y los templos sagrados donde todas estas personas se dedicaban plenamente a la plegaria, oración, alimentación y administrar la parte espiritual del reinado. Esto es algo muy común que viene a fortalecer ese principio básico homogéneo de la humanidad, donde venimos a este plano sencillamente a perfeccionarnos en lo que nos toque, y es agradar obviamente a esa conciencia superior que ellos le decían agradar, y lo manifestaban pues trabajando llegar a esos niveles de conciencia superior. Aquí vemos un simbolismo en cómo los egipcios, con este concepto de pensamiento y de filosofía de vida, pues obviamente se esmeraban en realizar ese tránsito a la vida, a la inmortalidad, a través de todos los rituales sagrados en el momento de cómo preparaban a sus muertos, el embalsamamiento y todos los rituales que realizaban en estos entierros, pues era un simbolismo de esas creencias de niveles de conciencia que ellos consideraban que estaban de tránsito en esta vida, inclusive pensando que en algún momento ese cuerpo podría transmutarse y obviamente pasar en esas otras dimensiones. Ellos tenían una tanta creencia de que cada órgano estaba conectado con una emoción, que al momento que ellos hacían el tema del embalsamamiento, extraían esos órganos y los ponían en cofres especiales para que esas energías y esas emociones pues se mantengan puras y no se mezclen con la degradación del cuerpo. Ahí vamos encontrando esos simbolismos de cómo ellos van manejando su filosofía de vida y el concepto de tránsito en este plano material. Ahora vamos a hablar del concepto educativo. Seguimos rompiendo paradigmas de la educación. Hoy hablamos de empoderamiento femenino, machismo y no sé qué tantas cosas. Pensamos que la mujer ha sido oprimida. Pues les muestro que existe, y los egipcios han dejado bastante documentación en esto. En la antigüedad existía una igualdad y libertad en el concepto jurídico de administración de bienes, transmisión de patrimonio y derechos en temas de hombre y mujer. Prueba de ello son la gran cantidad de esculturas donde el hombre y la mujer, desde un simple escribano, desde un simple agricultor hasta el monarca faraón, están lado a lado, independientemente de que el liderazgo haya sido hecho por vía masculina. Los derechos se transmitían por el vientre materno. Era la mujer la que definía el próximo monarca. Es por eso que en la antigüedad se casaban inclusive entre hermanos, para mantener ese linaje y pureza de lo que era la sangre real, y obviamente el concepto de mantener su nivel de conciencia. Lo mismo en la familia, pueden observar en estas esculturas, los niños solían imitar a sus padres. El concepto educativo era que los hijos sean un fiel reflejo de sus padres. Los padres tenían que liderar con el ejemplo. No eran entregados a un sistema educativo para que personas ajenas a los hábitos de la familia los eduquen. Hoy en día entregamos a nuestros niños desde los 6 meses a una guardería, a un nidito, y no nos damos cuenta que de 0 a 7 años es cuando por la parte emocional y visual los niños se forman. Es por eso que muchas veces los niños tienen hábitos en casa y el mismo padre y madre dice, pero si yo no le enseñé eso a mi hijo, porque por más que el papá y la mamá le digan 20 veces te vas a poner los zapatos, si el niño en el kinder o en el colegio está rodeado de niños sin zapato, él se los va a sacar, porque el cerebro es visual, precisamente porque está estructurando su lenguaje, su parte
de estructura de idioma, el niño hace lo que ve. Y si el maestro se limpia la nariz y está todo el día haciendo muecas con la cara, el niño va a copiar eso. Entonces llega a la casa y como el papá y la mamá están afuera, preocupados en pagar la casa, en pagar el auto, es ahí cuando los niños comienzan a desconectarse con su esencia y obviamente viene la típica historia que pasamos la mayoría, de que de nada sirve estar 17 años en el colegio y salimos más perdidos que un horizonte, porque la gran mayoría salimos, elegimos una cosa, cambiamos, no tenemos claro lo que es el propósito de vida, te preguntan, ¿cuál es tu misión? No tengo idea. ¿Cuál es tu propósito? No tengo idea, por lo menos esa ha sido mi parte experiencial en el sistema de mi país. Entré a la universidad porque mi papá me dijo que estudie Derecho, yo quería ser arqueóloga, filósofa y un montón de cosas que ahí viene la famosa historia de que pasamos 30 y 40 años para llegar a ser personas plenas, pues y eso nos lleva a otras cosas, ¿no? Depresiones, angustias, hacer cosas por conveniencia, por dinero, por interés, por sobrevivencia y no saber cómo monetizar nuestros dones y habilidades porque a veces ni siquiera sabemos para qué somos buenos. Ahí andamos de curso en curso, retiros, buscando coach, maestros por aquí, por allá. Y pese a tanta información, muchas veces nos cuesta, y no tanto sea por falta de materia gris, sino es por falta de herramientas de autoayuda, porque a veces las heridas emocionales que traemos del vientre materno y la niñez son tan fuertes y tan profundas que es muy difícil conectarse con ese amor, esa esencia de vida que uno lleva adentro, que está conectado con nuestra propia divinidad y que nos muestra hacia dónde vamos, porque tengo capas y capas y capas de resentimientos, de rabia, de odio, de falta de perdón y muchas veces de crisis internas que no sé cómo sanar y que también tengo miedo a hablar. ¿Por qué? Porque en el colegio me enseñan que no puedo hablar de mis temas personales, que para eso está el psicólogo, que tengo que llegar y dedicarme a mis habilidades duras y que si quiero hablar de un tema personal, para eso están mis padres. Y si tus padres están trabajando todo el día, ahí comienza la quimera del estudiante. Eso es una triste realidad que ya es momento de ponerla en el tapete para entender por qué es importante que el sistema educativo se convierta en un aliado estratégico de los padres para que en esos 17 años que estamos, sea virtual, sistema híbrido, presencial, los maestros se conviertan en mentores y se comienzan a crear herramientas de autoayuda, inclusive una materia especial para guiar a esta masa de seres humanos carentes de educación emocional y carentes de herramientas de autoayuda, porque no es secreto para nadie que a nivel generación y a nivel cultural, tenemos heridas emocionales ancestrales que aún no sabemos cómo sanar. Entonces aquí les estoy mostrando desde la antigüedad que eran conscientes de la importancia de la figura paterna y materna o masculina y femenina, porque a veces no siempre son criados por los padres biológicos, pues y los niños a través de esta conexión tenían un equilibrio en su parte emocional y desarrollaban conceptos interesantes como ser conscientes del rol que les toca y sentir esa plenitud en el rol que les toca. Por eso el hijo de un agricultor era feliz con su agricultura, el hijo de un sacerdote era feliz preparándose para el sacerdocio, el hijo del faraón, obviamente recontra feliz, le tocó ser hijo del faraón, el hijo del escribano se preparaba para ser escribano, no había lucha de clases, no solamente había guerras por territorios y no había huelgas de brazos caídos ni huelgas de que les aumenten el sueldo. Cada uno era feliz con lo que le tocaba y sabían que si les tocó eso en la vida, tenían que hacerlo lo mejor posible. Por eso eran culturas bien estratificadas y no había ningún tipo de conflicto, a no ser, como les digo, los de territorio por expansión. La sexualidad, aquí tocamos un tema muy sensible porque estamos en una época de pornografía, de morbo, de violación, de maltrato psicológico, físico. Yo no sé en México, en otros países, pero en mi país, Bolivia, el 83% de los niños y adolescentes han recibido algún tipo de abuso deshonesto, manoseo o violación dentro del hogar y dentro del círculo familiar, ¿no? Y de los que son denuncias,
o sea, no de los que pasa y se callan de vergüenza. Si tomamos esos casos, estamos hablando de un 97, 98%. Es por este tema de mal uso de la sexualidad, que obviamente hay una gran cantidad de masa de mujeres que prefieren quedarse en la casa, siendo amas de casa, pensando que ese es su rol, porque les es duro romper esas emociones internas de heridas emocionales, de abuso deshonesto, porque para poder salir a la calle y hablar con extraños y tener personalidad necesitas tener una fortaleza interna que normalmente nace cuando sanas tus heridas. Cuando las heridas están ahí presentes, nos viene timidez, nos viene miedo, se nos traba la garganta, se nos traba la lengua, tenemos problemas de expresión corporal, se nota nuestra baja autoestima porque hay algo ahí que nos jala para abajo, para adentro y nos causa dolor. Entonces, en esa época, por eso ustedes van a ver en muchos restos arqueológicos, las esculturas de cuerpos desnudos era lo más normal. Es más, cualquiera que lea la historia de Egipto en la época antigua, los niños andaban desnudos hasta los 8 o 9 años, sin ningún tipo de miramiento. O sea, era una cosa normal el reconocimiento del cuerpo. Y si estudian las vestimentas de los años pasados, pues era prácticamente una desnudez total y no había ni ropa interior, ni Calvin Klein, ni ningún tipo de diseño. Era solamente tu tela de lino que te cubría en el cuerpo y completamente desnudo. El mismo clima y la misma cultura educativa. Veían el órgano sexual de la mujer, la vagina, como un portal de creación. Por eso es que en la antigüedad se hablaba mucho de diosas. La mujer era asociada a la naturaleza como una fuente de creación y muchas veces era adorada por ese concepto. De ahí es que ya se va desviando con el tiempo, se va perdiendo este concepto sagrado y obviamente ya se convierte en idolatría. Pero en esas épocas, obviamente, el concepto sagrado de la sexualidad de la mujer era otro tipo de nivel de conciencia. Inclusive habían templos de sacerdotisas que solamente se dedicaban a entrenar mujeres y entrenar varones en las artes sexuales para que aprendan a darle plenitud a su pareja. Había una escuela de sexualidad. Nadie llegaba a la convivencia sin saber lo que tenía que hacer y hacerlo bien, ¿no? Entonces era interesante el tipo de concepto, que estas cosas no te las van a hablar en el colegio, no te las van a hablar en las clases, porque para empezar la sexualidad es un tabú y hablar de vagina, de pene y de temas sexuales es una morbosidad, ¿no? Porque eso es lo que se van duplicando a través de la cosificación del cuerpo. Y eso es una gran barrera, es un paradigma mental muy fuerte, porque obviamente es lo que crea distancia entre la igualdad de derechos de género, y eso cuando hay un hombre o una mujer con una autoestima de maltrato, pues obviamente puedes canalizar y aprovecharte de alguien con baja autoestima para caer en ciertas perversidades sexuales, que es lo que se ve en la Crónica Roja en la actualidad. Seguimos paseando en el tiempo, ahora llegamos al año 8000 antes de la era común, a Sumeria, al Oriente Medio. Se comienzan a encontrar una gran cantidad de restos arqueológicos de danza, baile, cuencos. Se comienzan a encontrar himnos. Se comienza a descubrir también que en estas sociedades el concepto de riqueza era tan básico y simple como ser feliz con su parte. Se honra tanto la vida agrícola y la vida artesana, así como se honra la vida y la riqueza de los faraones. Obviamente, todas estas figuras no es que uno y las interpreta por simple inspiración o imaginación. Ya existía desde el año, por lo menos lo dicen desde el año 3000, la historia tradicional. Pero si nos vamos a la arqueología, como les digo, vamos a encontrar restos de escritura de 8000, 10.000, 15.000 años antes de la era común. Gran desafío, pues ahí está, en todas las páginas arqueológicas, googleen, no me crean, googleen, y ahí van a ver la gran cantidad de restos
en templos, en piedras, en papiros, en cueros de animales y obviamente pues algunos en documentos hechos con restos de hierba similar al papel, donde se mostraba todo este tipo de tradición oral que en un inicio era transmitido de generación en generación a través de cantos y poemas y luego se convierten en historias, biografías, enseñanzas y palabras. Aquí están restos, esto es lo que les decía, son restos arqueológicos entre el año 7000 y 3000 años antes de la era común. Miren la complejidad de instrumentos musicales que se utilizaban, el arte del sonido. Aquí tenemos del año 3000 antes de la era común, los estribillos mesopotámicos que se fueron perfeccionando, eran expertos en himnos, en poemas, los poetas más antiguos salen de esta cultura. Y algo muy importante en el sistema educativo, la duplicación de hábitos y conexión con el entorno. Existe gran cantidad de documentación de las mentorías que recibían los niños a partir de los 7, 8 años. De 0 a 7 años, los niños eran guiados por los padres. Cumplían los 7 años, que causalmente de 0 a 7 años es la memoria visual desarrollada de las neuronas espejo, pues ellos, qué causalidad que después de los 7 años recién pasaban a manos de extraños, de tutores y de diferentes líderes educativos que estaban en los templos para la educación y formación en las artes y ciencias. Entre el año 7000 y 3000, aquí también tenemos la parte de la educación mental, los juegos, muchos juegos que se juegan hoy fueron creados miles de años antes de la era común. Aquí les muestro un juego muy parecido a los dados, al ludo, que ya jugaban los faraones egipcios en sus ratos. En realidad no tenían ratos de ocio, tenían horas de juego, no podían estar sin hacer nada, o estaban en oración, o estaban administrando, o estaban en labores diarias, o estaban jugando, pero la mente ellos la tenían que tener ocupada para que, recuerden ese dicho, la ociosidad es madre de todos los vicios, pues parece que ellos eran conscientes de esto, porque tenían sus juegos recreativos para no caer en el ocio. Ahí les muestro algunas figuras que fueron traducidas en gráficos de cómo era en la corte la acrobacia, la danza y la música, algo natural con el cual desarrollaban esos momentos de paz en que no tenían que guerrear, pues tenían su desarrollo de hábito emocional. La gimnasia, el ejercicio, muchos piensan que comenzó en Grecia. No, señores, esto es mucho más atrás. Existen templos donde ya se mostraban concursos de acrobacia, no eran olimpiadas así tal cual, pero sí ya habían competencias en el antiguo Egipto desde 7000, 3000 años antes de la era común. No solamente Egipto, aquí el mismo juego lo vemos, este juego real se encontró en los restos de Ur, una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia, con una antigüedad de 4500 años antes de la era común, y a partir del año 3 antes de la era común, pues comienzan las primeras documentaciones de lo que se llama Corpus Hermeticum, que es la filosofía integral de cuerpo, mente y espíritu, que hoy en día a través de un librito que se llama El Kybalión, que está muy difundido por internet, que es muy mal interpretado, pero ahí en ese librito se habla de las famosas 7 leyes de Hermes Trismegisto, que no es algo nuevo del siglo pasado, porque el libro es de 1908, si mal no recuerdo. Esto ya viene del Corpus Hermeticum, ya se hablaba de Hermes Trismegisto, que lo consideraban un antiguo rey reencarnado de Egipto, un sabio. Ya hay documentación, los primeros documentos son del siglo I, III antes y después de la era común. Esta es una copia del Corpus Hermeticum antiguo, porque fueron quemados esos libros, del año 1471, que ha sobrevivido, que se encuentra en una biblioteca de Holanda, de Ámsterdam. Seguimos viajando en el tiempo, lastimosamente, toda esta sabiduría, bueno, ya sabemos en la historia, siempre a alguien se le ocurre, en la vida humana, que es cíclica, siempre hay la luz y la oscuridad.
siempre hay una etapa de iluminación en el conocimiento y el pensamiento humano y una etapa de oscuridad, es parte de la creación. Obviamente es doloroso pensar cuánta sabiduría se ha perdido, pero cuando lo vemos desde una perspectiva de la creación del cosmos y de la evolución del pensamiento humano, comprendemos, como lo veían en la antigüedad, que esta vida es tránsito, pues comprendemos que cada generación, por un tema de sincronicidad, de aprendizaje de almas, la época que le toca, pues le toca para aprender. Siempre venimos a aprender y el mensaje obviamente es trascender la conciencia del ser humano. Y para que haya esta trascendencia, pues tiene que haber la creación y la destrucción, porque si no nosotros ya fuéramos ángeles, ¿no? Ya estuviéramos en otro plano. Entonces siempre hay en la naturaleza, la creación y la destrucción. Y después de esa época brillante, pues viene el caos y todas estas personas que heredaron la sabiduría, que guardaban estos libros, de sabios, fueron considerados hechiceros. Aparece la famosa religión, que es el control del pensamiento humano. Yo no soy de ninguna religión, obviamente nací nací en una familia católica, pero yo decidí de manera voluntaria renunciar a todas mis creencias y convertirme en una investigadora, pues, y aprender a encontrar la verdad por mí misma. Ahora sí tengo mi formación espiritual, que me la manejo de manera reservada, pero les estoy mostrando que todo pensamiento humano, cuando comienza a querer controlar el desarrollo normal de la integridad de una humanidad, es cuando comienza el caos y la destrucción. Pues, y cuando nace el cristianismo, pues aquí ven, comienza la gran persecución y matanza total de todos estos sabios considerados hechiceros, porque enseñaban a la población a una autosanación emocional y a encontrar la verdad por sí mismos. Entonces eso era muy peligroso para un sistema religioso que buscaba el adoctrinamiento y buscaba, obviamente, concentrar el poder, porque la religión estaba conectada con el pago de impuestos. Entonces, ahí viene la era de la oscuridad, cuando le quitas a la mujer, viene el patriarcado obviamente viene mucho más atrás, ya venía esto desarrollando, se pierde el matriarcado, ya no se heredaba por el vientre materno, ahora se heredaba por el apellido del padre, de la parte masculina, se pierde la igualdad, se pierde la integridad, se pierde la conciencia de división, pero con conexión, y comienza el sometimiento. La mujer pierde su rol protagónico como educadora y llega a ser postergada sencillamente a un objeto de duplicación y crianza y atención en labores de casa. Y viene la edad oscura, viene la edad media, y llegamos a esto en el siglo XX, donde la mejor mujer es la que limpia mejor el piso y cocina la mejor comida. Ese es el ideal de la mujer, donde la mujer tiene que cubrir su belleza y cubrir su cuerpo para que el hombre no se distraiga. Y aquella mujer que quiera rebelarse contra la sociedad, pues obviamente es asesinada y es expuesta, que eso es lo que se ve en las regiones musulmanas, donde están las religiones más ortodoxas. Ahora, vamos a las neurociencias, para ir recapitulando toda esta introducción a dónde nos llevan. Una investigación publicada de manera pública en medios digitales educativos. Ahí les pongo 3 de diciembre del 2017, Diario El País, artículo de Alejandro Tovar. Todo esto yo tengo los enlaces, los links, pueden inclusive googlearlo. Habla de un descubrimiento científico que establece que las neuronas se regeneran con hábitos de vida, de actividad física, obviamente, alimentación, vida emocional y sexual. Y todas estas actividades reunidas en 5 hábitos viene a resumirse en la neurogénesis, que la pueden googlear, pueden anotar, investiguen qué es la neurogénesis, que es la regeneración de las células
del cerebro para la creación de hábitos. Prácticamente quien cambia su manera de pensar, cambia sus resultados y cambia su vida. ¿Y qué es lo que más nos cuesta a nosotros cuando queremos buscar el éxito, el dinero, la trascendencia, la superación personal? Pues queremos cambiar los hábitos, y para cambiar los hábitos tenemos que cambiar la manera de pensar, y para cambiar la manera de pensar tenemos que destruir nuestras creencias y volverlas a construir, porque muchos hábitos están ligados a creencias culturales, generacionales y familiares que por un tema de sumisión y obediencia no las queremos romper. Aquí les presento al experto que descubrió esto de la neurogénesis, el señor José Manuel García Verdugo. Es un pionero en el estudio de la neurogénesis, catedrático de biología celular en la Universidad de Valencia, experto de prestigio internacional en el estudio de las células madre del cerebro, y su último estudio publicado, que ahí por suerte lo puse el enlace, habla obviamente de el nacimiento de nuevas células en el ser humano, y él tiene una sentencia muy interesante. Dice, las neuronas no mueren por exceso de actividad, sino por inactividad. Escuchen, inactividad. ¿Y qué está pasando en esta pandemia? Se nos está cortando la actividad. ¿Qué está pasando con el miedo y con todo, con un sistema educativo que nos lleva a estar prendidos de la computadora y del asiento y prohibir el relacionamiento humano? La inactividad. O sea, ahí les estoy dando una pauta del gran peligro de perder estos hábitos de la antigüedad, que vemos las habilidades blandas a través del ejercicio, la gimnasia, el relacionamiento humano y tantas actividades que son un alimento para el alma. Ahora, ¿cuáles son los pilares de lo que tendría que ser un nuevo sistema educativo? O por lo menos, ¿cuáles son esas pautas para saber dónde ir? Yo educador, yo papá, yo estudiante, yo empírico, yo homeschooling. ¿Cuáles son los pilares en los que me tengo que basar para poder construir una humanidad que no destruya el planeta y que pueda recuperar ese grado de conciencia superior y se pueda avanzar un pasito más en la evolución de la humanidad, hacia una trascendencia, hacia el desarrollo del ser, hacia la congruencia, bajar niveles de corrupción, volver a la sexualidad sagrada, volver a la integración de las culturas y aprender a vivir entre las diferencias? Pilar número 1, la educación espiritual. Y esta educación espiritual, por respeto a la multiplicidad de creencias y rituales sagrados de cada familia, porque nadie se puede meter con la creencia de nadie, por más que uno piense que está, nadie, al final todos somos partes de la verdad, y si alguien está feliz en lo que está, pues hay que dejarlo que sea feliz. Nadie puede obligar a agarrar el camino de nadie en este camino, mientras el objeto y el resultado sea ser mejor persona. Pero sí hay denominadores comunes en la vida espiritual para hablar y que se pueden aplicar a un sistema educativo. Ejemplo, el concepto de propósito de vida, el concepto de misión, el concepto de sueños. Ya en muchos colegios en el mundo ya hay clases de mapas de sueños, donde se le pone al niño su cuerpo, su mente, su espíritu, qué sueña en la parte corporal, qué sueña en la parte mental, qué sueña en la parte espiritual, emocional. La rueda de la vida es otra herramienta también muy aplicada en el coaching, que ya se está usando en el colegio, donde se divide la vida del niño en diferentes áreas para mostrarle que vivir no es solamente jugar con juguete y ser un buen hijo y ser un buen estudiante, sino hay muchas áreas para desarrollar que lo pueden llevar a dar ese pasito por encima del promedio, que viene a ser educación financiera, educación de emprendimiento, relaciones humanas, educación emocional. Todo eso está en la rueda de la vida. Y hay un sistema educativo, porque me puse a estudiar los sistemas educativos del mundo y descubro que el sistema educativo de los judíos en Israel es el único sistema educativo público donde la enseñanza de la familia está conectada con la enseñanza del colegio.
los niños hacen 3 plegarias al día, sea la casa o el colegio, donde aprenden a agradecer, no aprenden a pedir, aprenden a agradecer 3 veces al día. Indirectamente, en un tema espiritual, les están enseñando afirmaciones positivas y les están enseñando el poder de la gratitud. Entonces me pareció un hábito muy interesante y ahí entiendo por qué esta cultura es la única en el mundo que ha sobrevivido todas las matanzas de la humanidad, pese a que igual es perseguida la cultura judía y ha querido ser exterminada en muchas etapas de la historia de la humanidad. Pero de las 5 culturas antiguas que les mostré anteriormente, una de ellas viene de la misma familia semita, de la parte de Sumeria, viene a ser los hebreos, pues si son los únicos que mantienen su lengua original, sus tradiciones original desde la Torá, que está desde 1500 años antes de la era común, y mantiene los mismos cantos desde los salmos del rey Salomón, y tiene los mismos hábitos desde el Éxodo de Moisés. Todas las demás culturas han muerto, han desaparecido. No hay nada, no hay ni descendientes de las rituales, ni de los egipcios, ni de los sumerios, ni de los japoneses, ni de los absolutamente nada. Es la única cultura. Entonces, uno puede deducir que el éxito de esta nación es la formación educativa en la parte espiritual de enseñarle a los niños el poder de la palabra, el poder del nombre. Estudiando esta cultura descubro también que cuando nace el niño no le ponen nombre. Está 6, 7 días sin nombre y los padres tienen que conectarse con la energía emocional del niño, lo tienen que observar, tienen que sentir ese amor y ellos dicen, tienen su creencia, que en el transcurso de la primera semana les llega el nombre como un tema de inspiración. Es ahí donde ellos recién hacen su registro. Entonces son cosas interesantes que uno, la verdad, cuando comienza a investigar, va entendiendo la razón de ser de muchas culturas que se desarrollan en el planeta. Entonces les comparto este hábito interesante que es la afirmación positiva y la plegaria 3 veces al día en esta cultura, y el hecho de que estos hábitos no solamente son en la familia, sino también en el colegio. Por eso existe esa unidad, integración. Ahora vamos al siguiente hábito, el silencio, lo que hoy llamamos meditación. Ya existe en muchas escuelas de Estados Unidos estudios de que aplicando la meditación en clase se disminuye un 23% la mala conducta, se reduce el estrés del estudiante en un 81%, y también en un 81% los maestros informan que los estudiantes son más tranquilos y pacíficos. Incluso ya hay muchas aplicaciones que son usadas en el colegio. Swing Education es una de ellas, que está desde el año 2018. Este es otro ejemplo de, bueno, no sé, algunos le dirán sanación, otros le dirán transmisión de energía. Bueno, ellos le llaman sencillamente clase de meditación. Esto es una escuela, un colegio de Madrid, donde les enseñan técnicas de meditación a niños entre 3 a 5 años, un programa que se llama Mind Kinder del Colegio San Gabriel de Madrid, ¿no? Entonces, aquí ya van más allá, todavía están usando el contacto físico y les enseñan a respetar los cuerpos, que el cuerpo es sagrado, que la energía del compañero es sagrada, y desde chiquitos les van desarrollando ese hábito de respetarse entre compañeros. Qué interesante, yo creo que se evitaría mucho bullying, mucho abuso sexual, muchas violaciones y tantas cosas tristes que están pasando dentro y fuera de las aulas por falta de educación sexual. Lastimosamente la educación sexual a veces, por lo menos en mi época, yo tuve que esperar a tener 12 años para aprender. Y entonces, sin embargo, el descubrimiento personal viene desde chiquitos. Y en esta escuela, pues qué interesante que ya están rompiendo esos paradigmas mentales antiguos de la educación y están comenzando a enseñarles a respetar el cuerpo a los niños a través de técnicas de meditación. Aquí hay otro colegio, otra foto que saqué de un colegio de Montevideo, una escuela pública en Uruguay,
donde les enseñan los mantras y obviamente les enseñan el poder de la palabra y el poder del silencio. Todas estas técnicas son creadas por maestros visionarios que logran autorizaciones, obviamente, de sus directores y comienzan a hacer las prácticas y los resultados de los niños, pues los avalan para que ellos puedan seguir desarrollando estos hábitos. Esto solamente es como referencia, no voy a profundizar en este cuadro, pero les quiero mostrar una pauta de que ya existen estudios de los efectos en el cerebro de la meditación y son estudios científicos y clínicos donde demuestran que el ser humano baja su agresividad producto de practicar el silencio, el poder de la palabra, la gratitud y la meditación en clase, ¿no? Entonces ya existen esos estudios. Y obviamente aquí tenemos, esto ya lo hago como un comentario para reforzar el tema del poder de la palabra. Cualquiera que googlee a Masaru Emoto, que vivió entre 1943 hasta el 2014, pues él es un señor del Japón, científico, un estudioso de la conciencia humana, que investigó el efecto sobre la estructura molecular del agua utilizando las palabras. Él hizo un experimento interesante donde insultaba un vaso de agua, le decía palabras obscenas, horribles, horripilantes, y pues las moléculas de agua ahí ven abajo se hacían horrible, parecía un barro sucio. Y a otras moléculas de agua les comenzaba a decir cosas bonitas, le ponía música clásica, le decía las amo, las quiero, son lo mejor para mí, son parte de mi vida, las respeto, y se hacían cristales hermosos, ¿no? Entonces esto es un descubrimiento científico, googleen a Masaru Emoto y van a poder descubrir estas investigaciones que sería interesante se puedan duplicar igual en colegios o por lo menos estudiar a este señor para que los niños y sobre todo los adolescentes que son muy ligeros de palabra precisamente porque en el hogar nuestros padres vienen de una cultura donde han perdido esa parte sagrada de la palabra, pues y es la época de mayor bullying en la parte de la adolescencia, ahí se van a dar cuenta por qué muchas veces atraemos situaciones tan tristes a nuestra vida porque andamos decretando de una manera que no es sagrada. La educación familiar, pues aquí también pongo de ejemplo esta cultura judía, donde los hábitos de familia son parte de la malla curricular del colegio, ¿no? No solamente plegaria, el respeto al padre, el buenos días, el gracias, es parte de la educación familiar y se enseña obviamente en el colegio. Y obviamente esto está en sincronicidad cuando vamos a las neurociencias, Giacomo Rizzolatti, que hace el descubrimiento en el año 96 de las neuronas espejo, pues viene a confirmar la importancia de los hábitos de vida en la formación educativa de los niños y adolescentes. Es decir, que un sistema educativo que no enseña hábitos de integridad de cuerpo, mente y espíritu está destinado a una generación que va al fracaso, ¿no? Por eso estamos que guerras, peleas, borracheras, adicciones y tantas cosas. Número 3, educación emocional. Está de más decirlo, sé que esto es un congreso de emociones, o sea, aquí deben haber educadores brillantes. No voy a desarrollar, yo creo que la imagen lo dice todo, tanto la danza, el teatro, la pintura, la música como el canto hace unos efectos de frecuencia vibratoria muy superior en el niño, le ayuda a descargar obviamente ese estrés. Pero sí me voy a detener acá en la educación mental investigando, llego a Japón y descubro en esta cultura el hábito del yomushuji o osoji, que en japonés es el arte de la limpieza, donde en los colegios los niños desde chiquitos son los encargados de limpiar los baños, son los encargados de limpiar las aulas, de limpiar, hacen jardinería, no hay personal de limpieza. Y no es porque no lo puedan pagar o porque el sistema quiera ahorrar, sino sencillamente porque descubrieron que si el niño desarrolla el hábito de la higiene y limpieza de su entorno, crea un hábito de conciencia y respeto público sobre el patrimonio del Estado, aprende a cuidarlo y se conecta con una conciencia de comunidad. Y en la parte espiritual desarrollan humildad.
Es por eso que tú vas a Japón, todo es súper prolijo, te hacen sacar los zapatos, las casas son minimalistas, no vas a ver gente que se esté golpeando, insultando, por lo menos en la gran mayoría siempre hay la excepción a la regla, obviamente, siempre hay seres humanos que vienen maestros de la oscuridad, pero la gran mayoría de la cultura japonesa llena de tsunamis y terremotos, es por eso que tienen una habilidad de filosofía de hormiga para reconstruir todo lo que se destruye. ¿Se imaginan en nuestras escuelas latinas, si nuestros niños comenzaran con estos hábitos? Yo creo que se acaban los insultos al personal de limpieza, se acaban muchos problemas de abuso a la servidumbre, de bullying y de egocentrismos innecesarios que acrecientan las diferencias sociales y económicas en los niños, ¿no? Y inclusive en los padres se acaban los egocentrismos y habría más humildad, ¿no? Una sociedad respeta el trabajo de un obrero, de un cafetero, de un limpiador cuando uno pasa por esa experiencia. Es difícil respetar y ser humilde cuando uno no conoce o no experimenta un hábito o una actividad que desarrolla parte de la sociedad. Alguien que cosecha sabe lo que suda un agricultor y lo respeta. Alguien que limpia un baño respeta a la persona que limpia el baño. Alguien que se prepara su café y se prepara sus alimentos respeta a la persona que prepara alimentos. Sí, y sigo investigando, ya voy terminando, llego a Suiza. En Suiza descubro que parte de la malla curricular del colegio es la nutrición. Los niños desde chiquitos aprenden a prepararse sus alimentos siguiendo instrucciones educativas de calorías, minerales, oligoelementos y todo lo que aprendemos en teoría, pues ellos aprenden a combinarlo en los alimentos para aprender a mantener una dieta balanceada y sana, porque son conscientes que un niño que aprende a alimentarse y a controlar lo que come, pues controla su vida, controla su cuerpo y controla su salud. No es causalidad que Suiza está entre los países más desarrollados y con mayor cultura de salud y educativa en el mundo entero. Pues aquí está la respuesta, queridos amigos. Ellos tienen la materia de nutrición y preparación de alimentos desde chiquitos, ¿no? Y esto también nos lleva a entender por qué los europeos se independizan rápido, a los 17, 18 años se dan su vuelta por el mundo y la madre no está preocupada pensando qué va a comer o dónde va a dormir, porque ellos ya tienen un sentido de independencia y saben generarse su propio autosustento. Este modelo prusiano es lo que nosotros los latinos nos hemos desarrollado, que está basado en el origen del control del ser humano, obviamente creado en la época de Prusia para poder adoctrinar a los estudiantes y puedan ser parte del vasallaje de crear tropas. Descubrieron que para tener tropas obedientes tenían desde chiquitos que enseñarles obediencia y sumisión. ¿Cómo lo lograban? Recluyendo a los niños en un espacio pequeño, prohibido moverse, prohibido hablar, prohibido mirar para atrás, prohibido mirar para el costado. Entonces, desde chiquitos vas creando tropas educativas que te iban a servir en la guerra, por eso se llama modelo prusiano. Y este modelo prusiano pues se traduce en la actualidad en lo que ven en la famosa pizarra, pupitres, y hoy en día se ha transformado en esto, ¿no? Niños que cambian la pizarra por una pizarra digital, cambian el pupitre que era obligatorio, ahora ellos solitos se aíslan y se excluyen de manera voluntaria porque tienen todo a un clic, un manejo de información total, y ahora nos quieren llevar a esto, al famoso metauniverso, donde se crean realidades virtuales y corres el peligro que si admiras a alguien y quieres vivir la vida de esa persona, pues te vas a crear esa figura y te vas a olvidar del hábito de hacer, el hábito de construir, el hábito de moverte, porque ahora las imágenes se van a mover por ti. ¿Qué nos lleva este nuevo sistema? Pues alejarnos de la verdadera naturaleza humana, que es aprender a experimentar actividades tan sencillas como prepararse alimentos, hacer actividad, hacer ejercicio, cantar, dibujar, disfrutar los 5 sentidos en toda su expresión.
Es por esta razón que a pesar de tanta tecnología, queridos amigos, somos incapaces de poder desarrollar una abundancia y prosperidad en el planeta, y estas figuras son muy simbólicas, donde muestran que a pesar de tanta tecnología, las diferencias están mucho más profundas, la pobreza está mucho más profunda, y es porque nos hemos olvidado de educar a los niños en hábitos de vida que nos van a llevar a desarrollar esa sensibilidad motora, esa educación emocional, esa conciencia espiritual, y obviamente pues estamos creando personas, una generación que tienen miedo a ser responsables de la propia vida. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de crearte dependencia de la tecnología y tener todo a un control remoto, pues te genera una ociosidad y una falta de actividad, y es ahí donde vienen los famosos vacíos existenciales, no hallarle razón a la vida, porque estamos perdiendo algo tan sencillo como es disfrutar nuestra motricidad, disfrutar la experiencia de ser humano, disfrutar la experiencia de conectarnos con el entorno. Por esto es importante insertar herramientas para el desarrollo del ser. Y aquí les muestro nuestro sistema educativo actual, que está distribuido entre los padres, los maestros y las entidades educativas públicas y privadas o normas jurídicas. Y a donde tenemos que irnos es hacer un cambio y volver a esa sabiduría ancestral, porque ¿cómo va a motivar un profesor a un alumno si desconoce su mundo, sus costumbres y su manera de comunicarse? Por esta razón tenemos que volver a esto, enfocar un sistema educativo a que aprendamos a descifrar y decodificar la carga emocional que traemos desde el nacimiento y comenzar a desarrollar hábitos para poder conectar cuál es mi herencia generacional de mis padres, de la gestación y el parto y el entorno de la infancia. Un niño que aprende a descifrar su luz y su oscuridad está dando un paso para aprender a descubrir sus dones y habilidades, conectarse con su propósito de vida y ser un futuro ser humano que, consciente de estos dones y habilidades, va a aprender a monetizar y hacer cosas que ama hacer. Y quien hace lo que ama hacer es feliz. Bueno, queridos amigos, con esto termino, dejo de compartir mis láminas. Toda esta investigación yo la estoy documentando en mi tercer libro, que con la bendición de Dios espero terminarlo hasta agosto. Espero sacarlo hasta fin de año. Estoy decidida en crear un proyecto de ley y pues comenzar a mover en mi país lo que es el cambio del sistema educativo, y a través del libro compartirlo con el mundo. Sé que hay muchas personas que tienen ideas muy creativas, pero si hay algo que los investigadores podemos aportar es esa pasión por encontrar la esencia de las cosas. Así que con esta pasión yo estoy poniendo todas mis habilidades al servicio de la humanidad. Voy a juntar toda esta documentación y ponerla documentada con bibliografía, con respaldo, para hacer un manual que pueda ayudar a todas las personas que están en este camino de buscar una integración en el manejo de la educación. Muchas gracias y estoy a disposición de cualquier pregunta o no sé, lo que guste. Gracias. Amiga, yo no sé, pero les voy a pedir a todas las personas que estén aquí que se pongan de pie y te den un aplauso. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, ahí en el chat hay un comentario. Súper conferencia. Necesito que trabajemos en equipo con Gigliotti. Le estaba diciendo yo ahorita que estábamos sentados ahí junto a él, le digo, oye, me encontré un Gigliotti en versión femenina. Porque ustedes están conectados con las ideas, están manejando las mismas ideas, tanto científicas, tanto teóricas como muy prácticas. Me encanta. O sea, tengo que decirte, amiga sensei, dice Juan José, otra María Fernanda, le digo, mira, en todo caso, en organizar alguna cosa podemos estar al lado, pero yo no sé ni la mitad de lo que ella sabe, ni de chiste. No. Yo nunca, se los dije, ¿no? Yo nunca había trabajado con ella antes, es la primera vez que escucho su conferencia, solamente vi su perfil
cuando nos la presentaron, porque ella también es parte del equipo de Educando para la Vida. Y entonces yo vi el perfil y dije, la voy a invitar. Y no me equivoqué. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy clarito? ¿Algún comentario? ¿No? No se amontone. Espérame, ahí va Gigliotti, vente acá. Disculpe, yo sí tengo una pregunta. Con mucho gusto. ¿Hay alguna técnica de meditación que nos pueda enseñar en este momento? Mira, creo que lo más sencillo y básico que uno puede decir para hacerlo en un instante es cerrar tus ojos y aplicar el silencio. Si tú logras conectarte con el palpitar de tu corazón, a pesar de la bulla que hay a tu alrededor, estás centrándote. Pero si tú cierras tus ojos y no puedes escuchar los latidos de tu corazón y te estorba el que habla atrás, el que se mueve, el viento, la ventana, entonces tienes capas y capas de pensamientos que te están creando creencias limitantes, ¿no? Entonces, es una práctica que se puede hacer ahorita. No sé si es válido en el Congreso, pero la puedes hacer ahorita. Ahorita, mientras seguimos hablando, hazlo tú solita. Y ahí vas a descubrir hasta dónde es tu capacidad de centrarte con tu interior. Porque quien verdaderamente está con un corazón limpio, puro y sano, y eres una persona que edifica con la palabra y no destruye, puedes estar en medio de un terremoto, pero vas a estar con la paz del Buda. Porque Buda es eso, desconectarse del entorno. Eso te pudiera compartir. Ok, muchísimas gracias. Hola, Solia. Hola. Hola, ¿Estás? ¿cómo estás? Bueno, muy buena la charla, muy buenísima. Comparto el 100% todo lo que dijiste. Aparte porque está demostrado y acortás el camino para los que investigamos, no partir de cero, sino ya de estos conceptos que vertiste. No sé si pasó de largo, me gustaría, en una diapositiva, hablaste del yin y del yang, la mujer, el hombre, la oscuridad. Pero la explicación del punto blanco en la parte negra y la explicación del punto negro en la parte blanca, ¿qué significa? Esa es la pregunta. Muchas gracias, te felicito. Gracias, no, gracias a ti, te felicito también porque alcancé a escucharte y me resonó absolutamente todo lo que dijiste. Yo feliz, dije, wow, encontré más ovejas negras. Pero aparte estamos cerca, tenemos que llevarlos en... Estoy en Argentina y estamos en Paso. Sí, eso es bueno, estamos cerca. Bueno, esa es la integración, es el núcleo. Y si partimos del inicio del cosmos, todo comienza en una unidad. Una unidad, llámese Dios, llámese sincronización, llámese integración, independientemente de la creencia y del nivel y formación educativa que tenga la persona, porque hay que respetar el criterio desde cómo uno fue educado, pero todos comprendemos que hay una integración representado por un círculo. Pero cuando te alejas del núcleo, conforme vas desarrollando actividades en la vida y en el pensamiento humano, comienza la dualidad, porque comienza a haber separación de esa integridad. Estoy hablando en simbolismo, por si acaso, ¿no? Comienza a haber ese alejamiento. A mayor alejamiento del núcleo, comienza la división, ¿no? Entonces, ellos lo usaban como un símbolo de lo que representaba el proceso de la vida humana. El proceso de la vida humana es una constante dividirnos, reencontrarnos, separarnos, unirnos, y eso lo vas a ver en la vida sexual, en la vida espiritual, en la familia, en el desarrollo político, científico. Todo es pelearse, abuenarse, luz, oscuridad, me acerco, me conecto contigo, demasiada convivencia, me alejo, no es causalidad que hay una gran cantidad de fragmentación de la familia y divorcios hoy en día, porque no hay una unicidad en el reencuentro espiritual de las almas. Muchas veces hoy en día el matrimonio y las relaciones son tan genitales que en el transcurso de los años, cuando logran conectarse espiritualmente, se dan cuenta que vibran diferente y son vibraciones tan abismales que provoca la fragmentación de la pareja y la familia. Entonces, imagínate si este concepto, este simbolismo, lo aplicamos en el sistema educativo,
¿Cuántas destrucciones de familia y divorcios nos ahorraríamos porque tantos niños y adolescentes comprenderían la importancia de primero unificar objetivos espirituales con la pareja antes de conectarse por la genitalidad? Explotarían de otra manera. Muy bien. Disculpa que me lleve a eso, Gracias. porque ese es el simbolismo que usan ahí. Gracias. Muchas gracias. Con gusto. No sé, ahí tenemos como un eco, creo. ¿Nos escuchamos bien? Sí. Bueno, ¿algún otro comentario? No sé si en sala Zoom alguien tiene un comentario. ¿Pueden abrir sus micrófonos? Sí, yo, perdón, otra vez yo. Disculpe, dijo que en diciembre, agosto, algo así, saldría su tercer libro. ¿Cuál es el nombre del primero y del segundo libro? Bueno, el primer libro es una novela que va al centro del paradigma religioso. No la promocioné en mi país ni hice mucha publicidad porque como somos los latinos, venimos de una formación religiosa, no quiero herir la sensibilidad de nadie. Pero si tú quieres ir más allá y ver cómo a la fecha venimos arrastrando creencias limitantes de paradigmas medievales en la sociedad, vas a encontrar, son 30 paginitas en esta novela medieval que se llama La muerte fue la liberación. Tú pones en el Google Solia Centeno, La muerte fue la liberación, y te va a salir mi libro en Amazon. Está, creo que en $2 el ebook, y creo que está en $7 o $10. Como es cortito, lo hice bien accesible. Mi segundo libro, que es un poquito más pesadito, son 200, casi 300 páginas, 298 páginas. Es un ensayo testimonial, es mi historia. Decidí hacer pública mi historia como una advertencia de lo que puede pasar si alejamos a los niños y adolescentes de su esencia como ser humano. Prácticamente esta investigación y mi propósito de vida nació de ese libro, porque en ese libro saco mi oscuridad emocional y hago un estudio, es como un monólogo, donde muestro cómo yo pensaba en mi niñez, porque se me quedó tan grabado por el resentimiento que guardé de muchas experiencias de mi niñez y adolescencia, y cómo logré desenredar esas emociones humanas y llegar hasta la raíz para poder encontrar un perdón en mi interior. Perdonarme y aceptarme y hacer pública mi vida, mostrando mi vulnerabilidad, no solamente me ayudó a sanar mis heridas emocionales, sino a sanar la relación con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, pues y eso me ha llevado a una riqueza espiritual que hoy estoy disfrutando como una plenitud de mujer, porque eso es lo más difícil para una mujer, reconocer que es plena en todas las áreas de la vida. Para mí ese ha sido un sueño. Es más, recién ahora a mis 47 años siento que recién estoy viviendo mi vida, que antes seguía moldes ajenos que yo no me daba cuenta y pensaba que era exitosa porque vivía llena de máscaras, mentiras y autoengaño. Y es triste cuando uno vive en un autoengaño, creándose una imagen ficticia de sí mismo, es cuando uno cae en depresión, intento de suicidio, vacío, vives en psicólogos, terapeutas por aquí, retiros por allá. Yo vivía en todo eso, y pues y ahora que estoy en esta transparencia total, realmente es una experiencia diferente vivir en transparencia y hablar desde tus huesos, desde tu alma, desde tus vísceras, y la gente que te escucha siente que te conoce y te traspasa el alma. Eso es lo más maravilloso que se puede vivir, y se los digo desde el centro. Toda esa experiencia está en este libro, se llama Sobreviviendo al Sistema Educativo. Te llevo de la manito desde el vientre materno, niñez, adolescencia. Son 11 capítulos, en cada capítulo pongo una memoria de dolor, pongo la historia, hago el análisis crítico, mi autoanálisis, mi autoevaluación, y hago sugerencias de herramientas que actualmente te pueden servir para el caso que te identifiques con esa memoria de dolor. Ese es mi segundo libro. Tengo 2 libros en colaboración también con mujeres en Estados Unidos, pero más fácil puedes entrar a mi página web, que es www.soliacenteno.com. Tengo más de 100 videos en mi canal de YouTube, tengo contenido, tengo un blog personal de emociones negativas donde
todas mis experiencias de cómo logré manejar mis emociones oscuras, las convertí en historias en mi blog. Es gratuito, mi blog está abierto. También vas a encontrar los 10 momentos de mayor catarsis de mi vida que lo utilizo como aprendizaje. Prácticamente me decidí abrir mi mundo y mostrar absolutamente todo, porque dentro de mi búsqueda espiritual y personal descubro que cuando uno vive en una vida de transparencia y ayudas a otras personas a través de tu historia a que se puedan identificar y trascender, si yo logro, aunque no me conozcan, aunque no me den gracias absolutamente nada, pero si yo muestro mi vibración y logro que otras personas vibren leyendo la experiencia, que quizás están reprimidas en su casa, reprimidas por su cultura, reprimidas por sus creencias limitantes, reprimidas por su rabia, por sus frustraciones. Cuando tú te dejas llevar por un hilo conductor de una vida paralela, si tú logras sanar y trascender, eso es una bendición para mí. Y aquí estoy aplicando sabiduría ancestral, ¿no? De ahí es que viene ese famoso paradigma positivo de dar sin esperar nada a cambio. Entonces, eso es lo que yo aplico en mi blog, eso es lo que hago en mis libros, en todas las conferencias que realizo. Siempre estoy buscando la manera de trascender a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad que uno tiene? Pues es su propia vida, ¿no? Así que ahí te vas a divertir y te vas a distraer en mi página. Muchísimas Entonces, gracias. para los que están preguntando, es www.solia con L, no Sofía ni Sonia, Solia Centeno con C, S-O-L-I-A, sí, correcto, Solia .com. Centeno con C de casa.com. Sí, ahí están todas mis redes sociales. www.soliacenteno.com. Sí, está mi botoncito de Instagram, de Facebook, de Twitter y un botoncito de WhatsApp si te quieres conectar conmigo o quieres que hagamos alguna colaboración. Algo que aprendí, y esto también ya fue una parte visionaria cuando comienzo en este camino y descubro que en este mundo digital hay que aprovecharlos para construir y edificar, fue crearme obviamente una página web y comenzar a generar un contenido sincronizado. Entonces, cuando yo entro ahí, es como que ves todas las facetas de Solia y eso te da una visión de lo que es desarrollar una vida humana con conciencia, porque no hay mayor ejemplo que liderar con tu propia vida. Y esa era la filosofía que usaban en Egipto, sobre todo, donde la educación que realizaban el maestro como los padres era con los hábitos de vida. Así que cualquiera que me siga en mis redes va a ver todas las mañanas en mis historiales, yo posteo desde las 4:30 de la mañana. Aprendí a cambiar mi alimentación y educar mi cuerpo y horas de sueño para dormir 5 horas y poder tener un nivel de productividad alto que me permita desarrollar todos los roles que estoy desarrollando en la actualidad. Y ahí también está. Y está en cómo lo hago. Bolivia y son 2 horas más tarde que aquí, ¿eh? Así que aprovechen, si ella está a las 4:30 de la mañana postando y aquí ya son las 6:30, o sea que ya podemos estar en 1 hora más. Hermosa, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, emocionada. Te voy a pedir 2 favores. Uno, que por favor mañana a las 9 de la mañana de México, 11 de la mañana de Bolivia, te conectes con nosotros, porque aquí va a estar Gigliotti y aquí vamos a hacer no sé cuántas cosas. Y la otra, que por favor te coordines con Alfredo Rocha Ávila de allá de Santa Cruz, Bolivia, porque Juan José y yo, con otros amigos, vamos a llegar el 20 de marzo ahí a Santa Cruz. Perfecto. Entonces, algo tenemos que hacer, no sé qué vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer ahí. Esa semanita que vamos a pasar ahí, 20, 21, del 20 al 27 de marzo vamos a estar ahí. Perfecto, yo me organizo para recibirlos un día en mi hogar, va a ser un placer. Ay, qué emoción. Muchas dice gracias. que se va a poner los equipos, dice Juan José. Bueno, entonces te esperamos mañana, ¿sale? ¿Compromiso? Sale. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Yo tengo una frase que siempre uso. When you love what you do, you will never work. Y estoy segura que sí me entiendes. Bueno, en algo tengo que pelarle, ¿no? Y la verdad que no es muy fuerte los idiomas, pero sí se me quedó grabado el love, que es el amor. Eso sí me lo sé. No, esa frase dice, cuando amas lo que haces, nunca trabajas. Ah, sí, qué rico. Muchas gracias. Sí, mucha sabiduría. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olia. Un aplauso, por favor. Que Dios los bendiga. Bendiciones desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias. Chao, chao. Bueno, y este fue el broche de oro del día de hoy. ¿Les gustó? ¿Quieren más? Los esperamos mañana en el mismo lugar y por el mismo canal.